te saludo, ¿cómo estás? Cronista de Atoyac de Álvarez y además un hombre que le ha dedicado mucho tiempo a la investigación de lo que fue la vida y obra de Lucio Cabañas. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Mario, estamos acá en Atoyac y ahorita aquí disfrutando del calor, claro que sí. Víctor, ¿qué representa el recibir este reconocimiento, la presea para los... Sí. Yo creo que a lo mejor yo interpreté mal o interpretaron mal los medios, pero la presea se le entregó no a Ranferi, no a Lucio después de muerto, se le entregó a la hija y a las hijas, o sea, el reconocimiento es para ellas. O sea, no fue a ver, porque la nota dice que entregaron la presea post-mortem. No, yo creo que fue una mala interpretación, porque yo lo que interpreté, yo estuve ahí, participé en la marcha, acompañé a Micaela y a Dianita, que son mis amigas, mis hermanas prácticamente, las estimo mucho, y es la primera vez que estoy yo en una entrega de este tipo de presea. Y bueno, lo que yo interpreté es que se le entregó a ellas, porque a pesar del dolor que han sufrido, a pesar de todo el hostigamiento, incluso pues el sufrimiento, ellas siguen en el movimiento, siguen en la lucha, siguen fomentando el trabajo político y el trabajo social que dejaron sus padres. O sea, esa es la interpretación que yo le di, porque fue para ellas, no fue post-mortem. Ok, entonces no fue, le entregan por el sufrimiento que tuvieron las hijas de Ranferi, la hija de Ranferi, Diana y Micaela. Sí, porque siguen en el movimiento, ellas siguen luchando, ellas no paran, siguen todavía en el camino que les heredaron, y bueno, yo creo que eso es a pesar de todo, ¿no? Porque finalmente en esta lucha el camino que ellos escogieron es un camino de mucho miedo, hay hostigamientos, a veces tienen que padecer cosas. Incluso, por ejemplo, el caso de Diana, pues les mataron a su papá y a su mamá, ¿no? Y recordamos el evento aquel que inclusive quemaron la camioneta. Claro, y entonces el caso de Micaela, pues también perdió a su padre y también perdió a su madre, y aún así siguen en el movimiento. Yo eso es lo que interpreté ayer en la entrega, incluso fue un acto muy emotivo, porque, por ejemplo, yo conocí a Ranferi, lo traté, fue mi amigo, puedo decir. Y bueno, hace poco conocí a Dianita, y Dianita pues anda para arriba y para abajo, ayudando a la gente, haciendo gestiones, yendo acá, yendo allá. Entonces, a mí es una muchachita que merece mi respeto, pues, realmente, porque a pesar de todo siguen en el movimiento. Oye, Víctor, esta reivindicación, porque se habla ahí, inclusive en la lona le ponen profesor y comandante, o sea, de la guerrilla. Cuando hablamos de guerrillero, hablamos de una persona subversiva que atacó en ese momento al gobierno. Y ahora esta reivindicación a Lucio Cabañas, que lo ponen pues como un luchador social, como un héroe, y en los libros de texto ya cambiaría entonces el estatus de guerrillero. Ahora, ¿cómo se le tendría que llamar a Lucio? No, sigue siendo guerrillero. Mira, hay que entender que Lucio Cabañas es el principal exponente de una etapa de nuestra historia, ¿sí? Es una etapa que comenzó en 1965 con el ataque del cuartel Madera en Chihuahua y terminó hasta el 82 cuando cayeron los últimos miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación allá en Guanajuato. Es una etapa de nuestra historia donde el que se llamó Movimiento Armado Socialista, que hubo un boom por la gente que luchaba, ¿no? Que creía que construyendo una patria, la patria sería mejor si en México se instauraba el sistema socialista. Entonces, ellos lucharon por eso, finalmente, ¿no? O sea, fue una lucha, finalmente, por un sueño, ¿sí? Que aún sigue vivo en muchas personas, de construir una patria mejor. Entonces, Lucio fue exponente de eso. Entonces, como un personaje histórico, se le debe dar ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, yo no he visto la parte donde aparece en los libros de texto, pero me alegra mucho, porque yo he venido reivindicando de que en los libros de texto deben aparecer todas las etapas de nuestra historia. Incluso yo decía, hasta el movimiento cristero tiene que aparecer en los libros de texto, porque los gobiernos revolucionarios del PRI expulsaron tanto a todos sus enemigos, incluyendo al movimiento cristero, por ejemplo, fue expulsado de la historia, y el movimiento armado socialista, que no puede obviarse, también había sido expulsado de la historia. El tema es cómo lo cuentas en la historia, ¿no, Víctor? O sea, claro, no es que lo expliques, sino cómo lo cuentes. Y aquí el tema, el debate es cómo es la reivindicación, no nada más como un momento histórico,
sino ya una connotación diferente a como se le consideraba un hombre insurrecto, un hombre que secuestró, un hombre que mató a militares y que ahora, pues bueno, cuentan otra historia con los propios militares ahí, que hoy gobiernan. Entonces es interesante. No se cuenta otra historia, es la misma historia, ¿sí? Simplemente que se defendían valores diferentes, obvio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los valores de Lucio siguen siendo vigentes. Como ser humano, es un ser humano rescatable, o sea, su vida, su manera de ser, el trato hacia la gente, como era solidario, era un hombre íntegro, o sea, incluso como un hombre que defiende valores, incluso para promover valores, Lucio es un gran personaje. Y entonces, y es el emblema, el símbolo de México, ¿no? Así como el Che Guevara es a nivel internacional, así es. Lucio Cabañas a nivel nacional sería un hombre que encabeza y también que lo ven pues como parte, ahora pues ya reivindicado como todo un héroe. Así es, entonces incluso más adelante yo creo que esto va a crecer porque Lucio por algún tiempo pues, no aparece ni por asomo, ¿no? Incluso ahorita hay demasiados libros, se han hecho muchos libros sobre Lucio Cabañas, y si se le retomó en los libros de texto, pues más adelante yo creo que incluso ya hay cátedras en las universidades que se llaman Lucio Cabañas, y hay trabajos que están se están abordando de manera científica, los científicos sociales están abordando el tema, y bueno, es un tema que sigue estando vigente y que va a estar vigente por mucho tiempo, ¿no? No, eso va a quedar. Oye, y preguntarte si están viendo esta reivindicación a los movimientos armados, pues qué opinión tendría entonces el gobierno de hablar del ERP y del EPR. Bueno, es que eso también se tiene que analizar en algún tiempo, o sea, históricamente algún tiempo se tiene que analizar, ¿no? O sea, incluso yo creo que algunos científicos sociales ya están analizando el fenómeno. Sí, o sea, se tiene que analizar porque mira, hay un detalle que a veces la gente obvia, ¿no? Mientras existan pobres y ricos siempre va a haber lucha de clases, aunque la quieran tapar, o sea, la quieran llamar de otra manera, aunque puedan, digamos, decir eso ya desapareció, pero aunque se acabó la historia. No es cierto, hay una cuestión de lucha de clases. Por ejemplo, me ponen a mí a Dubái y por ejemplo unos edificios hermosos, grandísimos, y yo me pongo a preguntar ¿quiénes limpian los cristales de estos edificios? ¿No? Entonces, claro que siempre va a haber una inconformidad de los que limpian los cristales con los dueños de los edificios, ¿no? Pues es que es un tema muy interesante, el tema es un tema interesante porque si no hubiera quien invirtiera en esos edificios, no hay generación de empleo, Víctor. Ve cómo está el tema del comunismo en Cuba y vemos países. Entonces, sí es un tema, un debate, el tema del socialismo, el comunismo, ¿no? Claro, pero siempre va a haber una inconformidad, obvio, que con el que se queda con la riqueza, al que está sumido en la pobreza, siempre va a haber. Entonces, no puede negarse que existe una lucha de clases. Pero la lucha de clases debería ser en el trabajo, Víctor, y no en el tema de voy a quitarte contigo. O sea, yo no entiendo, o sea, el término de lucha de clases. Creo que eso ya es pasado, Víctor, ¿no creo? No es pasado, eso sigue presente, siempre presente, va a seguir presente. Y mientras siga presente, siempre va a existir inconformidad. Y siempre oye, igualdad, Víctor, cualquiera. El tema es que hoy tenemos un discurso de que no debes ser aspiracionista, que debes de conformarte con un par de zapatos. A ver, es el discurso. A ver, 200 pesos en mi cartera es el discurso, Víctor, es el discurso. Clase media no la quieren. Discurso de quien fuera presidente de Morena, quien gobierna. Te voy a recomendar que leas un libro que se llama El hombre mediocre, de José Ingenieros, para que entiendas el término, cómo plantea, por ejemplo, el presidente el término aspiracionismo. ¿Sí? Okay. O sea, porque finalmente hay ese detalle, pues, que hay una mala interpretación, ¿no? De toda esta acción de lo que es el aspiracionismo, y a la gente que quiere superarse por ¿cómo se llama? Por lo derecho, pues. No está bien que tú por tu trabajo puedas aspirar a una vida mejor, pero claro, hemos escuchado, sí, y luego habla esta maestra presentando el libro bailando en la mañanera diciendo, ay, ya lero, yo saqué no sé qué, o sea, es un tema que sí mueve conciencias, y en este debate, y sobre todo, Víctor, la sociedad dividida, vemos cómo están creciendo el tema de la violencia, jóvenes golpeándose en Puebla, jóvenes golpeándose en Cancún, o sea, no es un tema económico ni social, hay un nivel de violencia muy alta, Víctor. No, el problema es el capitalismo, el que provoca ahorita la destrucción del planeta, el capitalismo que está provocando todo el problema del crimen organizado. La gente quiere tener dinero a como sea, a toda costa,
¿sí? Es que sálvese quien pueda, pues, y es un asunto del capitalismo. Ese es el problema. Es que lo que no se quiere entender es que no se va a acabar esto mientras no haya esa sed de tener dinero a costa de todo. Bueno, es un tema de valores, pero si tú quieres trabajar y si no te gusta este sistema, pues está la opción de irte a, ¿qué te parece? ¿A Cuba? ¿O irte a Corea? ¿O irte a, pues no sé? Hay cuestión de valores también, ¿no? O sea, tiene derecho a la tierra, a la identidad, al sentido de pertenencia, tiene derecho a un montón de cosas. O sea, es una cuestión muy muy grande que hay que entender, pues, finalmente. Y bueno, yo, por ejemplo, yo no me declaro, por ejemplo, en ese sentido de radical, pero sí hay que entender que sigue existiendo una aspiración de la gente jodida, ¿sí? Y los chupasangres capitalistas siguen chupándole la sangre al trabajador. Eso es evidente, sí, es evidente y pues nadie lo puede negar, pues. Es interesante, es un tema muy entretenido, Víctor. Yo igual te admiro muchísimo, es largo hablar, pero hoy hablamos de el discurso ha cambiado. Antes se le veía como un transgresor de la ley, un hombre que secuestró, un hombre que lastimó, un hombre que mató a militares, y hoy el discurso es diferente. Yo hablo nada más en esta reivindicación que se le da a Lucio Cabañas. Yo no estoy de ningún lado, simplemente pongo los hechos como son ahora. Cada quien tendrá su punto de vista y muy respetable, y qué bueno que existen diversidad de opiniones, que no pensemos todos igual, sino imagínate. Y ahora, pues bueno, un reconocimiento, qué bueno que nos aclaras tú, que fue malinterpretado por los medios, que la medalla se entregó, el Sentimientos del Pueblo, a Micaela, que ella no eligió ser hija de un guerrillero, pero que sufrió persecución, se escondió, cambió de nombre, cambió de identidad, y ahora ella, gracias a esa parte que se ha mantenido y fiel a los ideales de su padre, pues hoy es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, y de Diana, que tú comentas que es una gran luchadora social, hija de que asesinaron y quemaron a Rafael Hernández. Así es. Efectivamente, yo sí lo entendí, yo estuve ahí, y a mí me da mucho gusto que le haya entregado la presea. El número 16 en Atoyac, pues se le entregaron a Tita Radilla. Es una presea hecha de plata que elaboran los artesanos de Tasco, ¿verdad? De Tasco, así es, sí. Entonces ayer se hicieron dos muy bonitas, y bueno, yo estoy de alguna manera feliz porque se le ha entregado a ellas dos, porque las conozco y conozco también su senda, ¿no? Pues bueno, un reconocimiento. Yo también reconozco, tuve la oportunidad de conocerla muy joven a Micaela, chavita. Había fallecido en San Martín, todavía estábamos en Atoyac, corrí la nota del fallecimiento de su abuelita, y ahí me tocó ver la chavita de 14 años más o menos, y ahí tuve la oportunidad de estar hablando también con el hermano de Lucio Cabañas, que ahí estuvo en el evento también, Víctor. Sí, estuvo Pablo Cabañas acompañando a su sobrina, claro, y pues a otros familiares también que llegaron por ahí. Víctor, pues un abrazo como siempre, mi reconocimiento y mi admiración, amigo de años, Víctor, le tengo un gran afecto, a Víctor, un hombre pues con un bagaje cultural altísimo, escritor de libros, investigador, y sobre todo un gran apasionado por la vida de la lucha de izquierda, porque él desde chavitito fue de los que formaron estas corrientes juveniles del PRD, y ahora pues bueno, identificado en otro partido que también sigue siendo un partido de izquierda en el caso de Morena, pero la investigación, porque hay mucho derechoso también en Morena.